Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Semana SCAR 2021. Los capítulos AES, RAS y MB de la rama IEEE de la Universidad Distrital tienen el gusto de dar continuación al evento con el taller Introducción al ensamblaje de drones multirotores a cargo del ingeniero aeronáutico Mariano Norbert Huacal Alama, gerente general y fundador de Taranis, empresa de Perú, el cual nos hablará de manera introductoria sobre drones multirotores, definición y aplicaciones, para después conocer y analizar cuáles son los componentes que llevan este tipo de drones y de esta forma aprender respecto a su funcionamiento, las ventajas de esta tecnología, su aplicación en diferentes industrias y sobre todo la versatilidad con la que se podrá alcanzar un alto nivel de adaptabilidad. Recordamos que esta sesión está siendo grabada y al finalizar se recibirán las preguntas en el chat o por medio del micrófono pidiendo la palabra. Entonces te doy paso, Mariana. Tienes el micrófono silenciado. Ok, ahora sí. Listo, María, gracias. Nada, buenas tardes, chicos, con todos los que están en línea. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver acá. Ok, listo. Bien, a ver, mi nombre, tal como comentó María, es Mariano Huacal, soy ingeniero aeronáutico, soy gerente de la empresa Taranis, en la cual nos dedicamos, tal como comentaba justo antes de iniciar esta charla, nos dedicamos a la explotación de drones, básicamente, ¿no? O de UAVs, que vendría a ser de repente el término técnico, no correcto, pero un poquito más general. Bien. Cuando digo explotación, tal como comentaba, nos referimos a todo lo que es, pues, precisamente los vuelos de los drones, ya sean multirotores, ala fija o modelo VTOL, como también ensamblaje de algunos modelos, multirotores y ala fija en especial. Aunque también tenemos a veces algunos pedidos de drones VTOL. Bien. Iniciando de una vez con la charla respecto a lo que es ensamblaje de drones multirotores, vamos a iniciar pues definiendo lo que es un dron. Decimos que un dron es una aeronave que vuela sin tripulación, que son radiocontrolados y que tienen pues un vuelo autónomo. El término viene del inglés, ¿no? Que significa abejorro, si no me equivoco. Y pues se refiere al ruido característico que hacen estos animalitos. Pero sin embargo, el término que de repente engloba tanto los drones como los aeromodelos y algunos otros tipos de inventos similares o ingenios similares, vendría a ser lo que es UAV, por sus siglas en inglés, Unmanned Aerial Vehicle, ¿no? O vehículo aéreo no tripulado, que vendría a ser de repente el término un poquito más técnico, un poquito más profesional que deberíamos utilizar. Pero, sin embargo, se ha popularizado más el término dron. Entonces, tenemos un dron autónomo, por ejemplo, o mejor dicho, el dron puede ser autónomo, el cual viene equipado con ya una serie de componentes que le permiten realizar vuelos totalmente automáticos, como por ejemplo el GPS, telemetría y algunos otros que vamos a ir viendo durante esta charla. Y tenemos drones controlados remotamente, es decir, siempre necesita el comando o la señal de un radiocontrol para poder volar, ¿bien? Donde va a recibir pues las indicaciones de qué es lo que tiene que realizar. Bien. ¿Por qué decimos o por qué lo llamamos multirotor? Porque tiene diversas hélices o diversos motores que giran en diferentes sentidos y se puede mantener en el mismo sitio sin variar una posición. Esta es la ventaja que nos brindan pues, los drones multirotores si los comparamos con drones quizá de ala fija que
no pueden, o bueno, no tienen esta característica. Entonces tenemos por acá, por ejemplo, un modelo de 6 hélices, tenemos por acá un modelo de 4, ¿no? Según el número o la cantidad de motores que tengan, nosotros vamos a llamarlo ya sea quadrotor, o cuadcóptero, o hexacóptero, octocóptero y así sucesivamente, ¿no? Bien, a ver, para realizar una pequeña introducción, antes de ya ver o hablar o conversar respecto a, de lleno, respecto al ensamblaje de los drones multirotores, me gustaría conversar un poco respecto a las ventajas y desventajas que tienen estos equipos, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas encontramos mejor maniobrabilidad, ya que al tener eh, la capacidad de poder quedarnos en un mismo punto en el espacio o en el aire, pues nos brinda facilidades para obtener algunas imágenes, fotografías, videos o incluso muestras de repente. Los precios son o se han reducido de este tipo de multirotores o de drones debido a que hoy en día ya encontramos empresas, ¿no?, en diferentes países que tienen línea de producción de estos equipos. Entonces eso ha, ha hecho que los precios bajen considerablemente. Lo que no ocurre, por ejemplo, con un dron de ala fija, porque los drones de ala fija no hay, bueno, sí hay línea de producción, se podría decir, pero en menor cantidad. Entonces, los precios de un dron de ala fija son mayores. Otra de las ventajas es que estos aparatos son compactos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, entre los más pequeños y más conocidos tenemos los DJI, los Mini, ¿no?, los Mavic Mini, que son drones realmente pequeños, pero con capacidades muy interesantes para sacar fotografías, ¿no?, y videos. ¿Son fáciles de usar? Por supuesto que sí. Yo creo que una persona que nunca ha volado un dron puede volar este tipo de drones a la primera sin estrellarlos, ya que hoy en día estos drones vienen con muchas ayudas para que no colisione o para que no se estrelle, ¿no? Tenemos los ultrasonidos, que no solamente se lo colocan ya en la parte de abajo, sino en todo el alrededor bueno, en todos los lados del equipo, para evitar pues algún tipo de colisión. Entre las desventajas, porque siempre en cualquier equipo vamos a tener tanto, ¿no?, los pros, pero también vamos a tener contras. Tenemos pues que los rangos de vuelo son cortos, es decir, tenemos una autonomía en promedio de 20 minutos de estos tipos de drones, ¿no?, o de repente un poquito menos. Esto, si bien es cierto, nos permite ya realizar algunos trabajos, obtener mucha información para temas específicos. Aún así, la autonomía es muy corta, ¿no? Es muy deficiente. Si lo comparamos, por ejemplo, con drones de ala fija, una vez más. ¿Qué sucede? Que en estos multirotores nosotros tenemos que alimentar a la vez muchos motores, valga la redundancia, mientras que usualmente un dron de ala fija solamente tiene un único motor principal, o de repente, si es bimotor, dos motores, ¿no? Entonces, Qué además, pena, Mariano. Es que se dejó de compartir la pantalla. a ver, déjame ver por acá. Listo. Si me dan facilidad para, bueno, el permiso para mostrar la pantalla sería Claro, genial. claro. Bien, como les comentaba, Aún no ha aparecido. sí, no, todavía no tengo el permiso. Un segundito, reviso acá. Sí, mientras que espero igual. Ok, ahora sí. Ok, entonces, un poquito de lo que conversábamos hace un momento, un dron de ala fija, ¿no?, que tiene forma de avión, va a aprovechar la aerodinámica para levantar el peso de la aeronave. Mientras que con un multirotor no ocurre esto, ¿no? El multirotor necesita la fuerza de los motores, el empuje de los motores, para poder vencer
la gravedad, ¿no? Vencer su propio peso y poder despegarse del suelo. Entonces, características principales entre uno y otro, vamos a tener que el multirotor puede despegar y aterrizar verticalmente, puede hacer hovering, es decir, que se puede mantener estacionado en el espacio o en el aire. Tiene un mayor consumo de energía, por lo tanto menos autonomía, y su aplicación principal pues, es tomar fotos y videos. Mientras que un dron de la fija tiene un despegue y aterrizaje horizontal, eso nos obliga a tener siempre una pista de aterrizaje. La aceleración es constante. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué decíamos de los multirotores? Que es muy fácil de volar estos equipos. ¿Por qué? Porque si es que tú te desorientas, ¿no? O pierdes de vista al dron o algo por el estilo, tú simplemente dejas las palanquitas de tu radiocontrol, las sueltas y el dron se va a quedar quieto en el lugar donde esté. Entonces te va a dar un chance, un tiempo para que tú puedas verificar, ya sea visualmente o a través de la telemetría, dónde se encuentra tu dron. Mientras que con un dron de la fija no sucede esto. Si es que tú te desorientas, lo pierdes de vista, te confundes, te bloqueas, sueltas el radio control, van a pasar cualquiera de las dos cosas. Una, o bien se cae, o la segunda es que tu dron va a seguir pues volando en línea recta y cada segundo que pasas va a estar mucho más lejos de ti. ¿Ok? Entre las ventajas, pues, que consumen menos energía, tenemos más autonomía y su aplicación principal podríamos decir que es monitoreo. Bien. Específicamente, conversando respecto a drones multirotores, vamos a encontrar diferentes tipos de aplicaciones y a medida que pasan los años, estas aplicaciones aumentan. Entonces, en un principio, fueron utilizados netamente por motivos militares, pero luego ya, a fines del siglo XX, se comenzaron a explorar otras utilidades en el ámbito civil, básicamente, ¿no? Entonces, se empezó con pasatiempos, o como pasatiempo, como hobby, primero como aeromodelos, o bueno, los aeromodelistas eran los quienes daban más uso de esta tecnología, pero luego ya poco a poco empezaron a salir otras aplicaciones extra, ¿no? Entonces, una anotación acá, cada país tiene su regulación, bien, o sus leyes respecto al vuelo de estos equipos, así que si viajas a otro país, ten en cuenta eso y sería bueno siempre darle una leída a la regulación para que no infrinjas la ley, ¿no? Listo. Entre algunas aplicaciones que podemos encontrar de estos equipos, tenemos, por ejemplo, servicios de emergencia, ¿no? Vemos que hoy en día los bomberos ya están utilizando estos tipos de drones para tener una visión general respecto al incendio, por ejemplo, ¿no? O a un evento específico. Especialmente si viven en ciudades un poco grandes, se compartirán la idea de que el tráfico es terrible y un dron te puede permitir ya conocer la situación con antelación, ¿no? Con mucha mayor antelación que necesariamente llegar al lugar. Entonces, te da una idea para que tú puedas plantear cómo va a ser tu operación. Eso es un servicio de emergencia. Luego vemos otras propuestas como, por ejemplo, poder transportar algún tipo de botiquín, ¿sí? Que el dron sea un transporte rápido, eficaz de un botiquín de primeros auxilios que pueda servir en determinadas situaciones. En servicio de emergencia tenemos también, por ejemplo, búsqueda y rescate. Hoy en día nuestros drones ya pueden llevar algunas cámaras, por ejemplo, térmicas, ¿no? Que nos permiten, incluso en la oscuridad, poder identificar entes de calor, ¿no? Otra aplicación que ya se viene utilizando hace muchos años es en el cine, ¿no? Fotografía, en cine. Tenemos ya el uso de drones hace bastante tiempo. Lo que mencionamos, el entretenimiento, ¿no? Los hobbies y juguetes, que ya hoy en día tenemos juguetes bastante baratos
que son usados por niños. Tenemos por acá ver, por ejemplo, lo que es agricultura, en el cual un dron se equipa con una cámara multiespectral para poder obtener imágenes en diferentes rangos de espectro de luz, lo cual nos va a indicar, por ejemplo, el estado de salud de la planta, ¿no? ¿Y para qué nosotros queremos saber, pues, el estado de salud de la planta? Para prevenir o para identificar de forma temprana algún tipo de plaga o enfermedad en la misma. Entonces, con esto nosotros no tenemos que fumigar o aplicar o realizar una aplicación a todo el campo de cultivo, sino que ya sería de forma focalizada, ¿no? o sectorizada. Tenemos en lo que es construcción, ya se viene usando bastante tiempo para fotogrametría, para levantamiento topográfico. Yo me acuerdo que hace algunos años, en los diferentes proyectos que nosotros realizábamos, al principio, el tema de fotogrametría aérea con dron era opcional, ¿no? Era opcional. ¿A qué me refiero? A que en ¿no? en los contratos, en las solicitudes de los clientes, ellos no estaban obligados a hacer una fotogrametría con dron. Era simplemente si es que se hace una fotogrametría con dron, sería excelente, ¿no? Algo por el estilo. Hoy en día, en todos los proyectos que ya realizamos, es un más, es una obligación hacer una fotogrametría con dron. ¿Qué es lo que ocurre? Hace años también la tecnología recién se estaba aplicando y la pregunta era, oye, ¿se puede hacer o se puede sacar un plano con el dron? Y hoy en día la pregunta ya cambia, ya no es si se puede hacer, porque ya está más que probado. Hoy en día la pregunta es, ¿qué precisión me vas a brindar tú con tu equipo dron, ¿no? Si es que tienes un equipo RTK, o qué resolución voy a tener, de cuántos puntos aproximadamente va a tener la nube de puntos, ¿no? Etcétera. Bien, otra función muy parecida a lo de servicio de emergencia es el tema de seguridad, ¿no? El tema policial quizá, o de alguna otra institución que brinda el mismo servicio de seguridad, ¿no? En las calles, en los diferentes puntos de la ciudad, etcétera. Ya se vienen usando también drones para esas funciones y cada vez tienen más acogida. Bien, y finalmente dejé de entrega y delivery de objetos como que a propósito, porque personalmente, yo creo que va a ser el boom de aquí a unos años. Va a ser realmente pues lo que va a transformar un poco más todo este tema de tecnología drone, ¿no? Que es la entrega y el delivery de objetos con drones, otra vez valga la redundancia. Yo creo que este nicho va a ser muy importante y va a marcar pues un antes y un después, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces acá tenemos algo bastante interesante y que de acá a unos años va a traer mucho cambio en nuestras vidas. Bien, tenemos algunas fotos. Por ejemplo, tenemos por acá arriba un Matrix 300 o 200, no estoy seguro. Son drones ya industriales, preparados, por ejemplo, para poder acercarlos a torres de alta tensión sin que haya algún tipo de interferencia electromagnética. Nosotros utilizamos este tipo de drones para precisamente eso, realizar inspección de torres de alta tensión. Y en realidad sí es una ayuda tremenda, porque podemos inspeccionar muchas torres de manera más rápida, y a veces estas torres pues no tienen un acceso fácil, ¿no? Entonces nosotros podemos estar a 2 a 3 kilómetros de la torre y enviar el equipo para que realice la inspección. Entonces, sin necesidad, entre comillas, de acercarnos, siempre y cuando al menos haya una línea directa de visión para tener una buena señal. Por la parte de abajo vemos su uso en agricultura, lo que es fumigación. En temas de emergencia, habíamos comentado sobre el botiquín. En pandemia también se intentó utilizar, y se llegó a utilizar en algunos casos esta tecnología. El tema del delivery. Hay empresas grandes, empresas importantes realizando diferentes tipos de pruebas alrededor del mundo
haciendo diferentes tipos de lobby para que esta tecnología ya sea una realidad, ¿no? Y lo será. Fumigación con drones, también es bastante importante. Cada día la gente, ¿no? Los jóvenes en los pueblos, en los campos, migran a las ciudades más grandes en busca de oportunidades de empleo, de educación, de diferentes tipos pues, de deseos que ellos tienen. Y ya no se quedan trabajando en el campo, aparte de que esta actividad de fumigación es muy perjudicial para la salud. Entonces, el uso de drones yo creo que es también un sector bastante interesante o una aplicación muy interesante para cubrir pues una necesidad que ya es, que ya está, y bueno, mejor dicho, una necesidad y pues que busca una respuesta, ¿no? Ok, lo que es emergencias, habíamos comentado el tema de los bomberos. Creo que de repente el drone nos permite llegar a lugares también mucho más inhóspitos, mucho más peligrosos. Se puede caer el dron quizá, se puede estrellar, sí, le puede pasar un montón de cosas, pero al final de cuentas es un equipo, ¿no? Es un equipo, es dinero, y de una u otra forma esto se recupera, ¿no? Pero una vida humana tal vez deja mucho más huella que un equipo electrónico. Lo que es agricultura de precisión, vemos por ejemplo acá en la imagen que al tener una información de estas cámaras térmicas, podemos ver la salud, el estado de salud de todo el cultivo, se podría decir, y en qué partes pues necesitamos aplicar o no de forma temprana, de forma preventiva, para que no se expanda algún tipo de enfermedad o plaga. Esto es muy importante porque esto va de la mano, por ejemplo, con inteligencia artificial, que también se está usando para otros tipos de aplicaciones como conteo de cultivos y algunas otras tecnologías que ya se vienen usando, ¿no? En lo que es agricultura. Y cada vez se va tecnificando más todas estas prácticas, haciendo todo esto más eficiente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mucha más información, o si el agricultor tiene mucha más información, puede realizar también una proyección de cosecha mucho más precisa, ¿sí? Entonces, eso evita que, o mejor dicho, eso le facilita que pueda colocar su cosecha, sus productos, y que se le quede menos, ¿no? Menos productos por vender. Ok, una vez más, el tema de emergencia. Y finalmente, la parte científica, vimos hace algunos meses, no recuerdo cuál exactamente, que pues enviaron un droncito a Marte, bueno, helicóptero, droncito. Entonces, para el tema científico también es bastante importante el uso de estos drones. Ok. Bien. Eso es en cuanto a la introducción. Entonces, hemos visto un poco la definición ¿no? del término dron, el término multirotor. Hemos visto las diferentes aplicaciones y por qué es importante toda esta tecnología y cómo está ya cambiando las formas de hacer pues, nuestras actividades, nuestro trabajo. Y hoy en día es muy importante también estar capacitado con estas tecnologías, porque ya especialmente si estás pues, en los rubros, ¿no? que vienen relacionados con esto, tienes que conocer y en el trabajo también te van a solicitar, ¿no? te empiezan a pedir conocimiento al respecto, ¿no? Para que puedas, en cualquier momento, las empresas cada vez invierten más, tanto en equipos como capacitando también a su personal. Ok, vamos a pasar ya a netamente lo que son los componentes que nosotros vamos a encontrar en cualquier tipo de multirotor. Y vamos, pues, a ir viendo uno a uno. Para empezar, bueno, acá tenemos una imagen con 3 diagramas de multirotor, en el cual podemos ver claramente que uno tiene 4 motores, el otro 6 y el otro 8. Siempre, si se dan cuenta, es número par. Esto para que haya un equilibrio, ¿no? en
en la inercia, en la rotación de todos estos motores, y también se dan cuenta pues que siempre hay un giro contrario, o mejor dicho, una misma cantidad de motores girando en un sentido y en el otro. Entonces, por ejemplo, en el quad rotor, 2 giran en sentido antihorario y 2 en sentido horario. Si es un hexa, 3 hacia un sentido, 3 hacia el otro, y así sucesivamente. Por ahí tenemos, por ejemplo, un tricóptero, y nos podemos dar cuenta también que uno de los motores tiene que ser precisamente más grande. Entonces, es no más difícil, pero sí toma un poquito más tiempo de repente calibrar este tipo de drones. Pero lo ideal, bueno, lo ideal o lo más fácil es que siempre sea número par y nos olvidamos pues de esos detalles. Bien, vamos a conocer un poco los componentes de estos drones, bueno, de estos equipos, y vamos a platicar respecto a cada uno de ellos. Ok, por acá tenemos lo que es el frame o estructura, ¿no? En español. Esta estructura, este frame, tal como su nombre, ¿no?, lo indica, va a ser la encargada de albergar toda la electrónica y también la carga útil que nosotros vamos a llevar. ¿Okay? Entonces, encontramos de diferentes configuraciones, ya hemos visto, por ejemplo, por cantidad de motores, encontramos de diferentes materiales también, entre los cuales, por ejemplo, se utiliza bastante lo que es fibra de vidrio, ¿okay? Fibra de vidrio, fibra de carbono, polímeros, diferentes tipos de polímeros. Hoy en día ya con las impresoras 3D también encontramos piezas, ¿no?, en polímeros, en plásticos, pero piezas ya personalizadas, ¿no? Entonces, estas impresoras también nos permiten hacer prototipos o drones específicos para alguna tarea. Ok. Por otro lado, tenemos nuestras hélices, que también podemos encontrarlas en plástico, ¿no?, o en algún polímero, en nylon, en fibras de carbono, las cuales nos van a ayudar a convertir, o bueno, a través de su forma aerodinámica, generar el empuje del motor para poder alzar vuelo. Bien, más adelante vamos a conversar un poquito más respecto a lo que son las hélices. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un droncito y podemos ver que precisamente la estructura viene comprendida por el tren de aterrizaje, ¿no?, o coloquialmente hablando, las patitas, la bandeja inferior, podríamos llamarla así, ¿no?, o la estructura inferior, la estructura superior, y básicamente eso es la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué viene a albergar toda esta estructura? Toda la electrónica, ¿no? Autopiloto, controladores de velocidad, los motores, la batería y finalmente el gimbal y la cámara, ¿no?, la cámara fotográfica, que vendría a ser la carga útil, que está en la parte de abajo, ¿no? Entonces, nos damos una idea de la distribución o el funcionamiento, ¿no?, estructural. Tenemos distintos modelos, distintas configuraciones. También comentamos hace un momento distintos materiales. Acá, por ejemplo, tenemos una estructura de fibra de carbono. Lo excelente de este material es que es liviano, pero muy resistente a la vez. La desventaja es que es caro, es un poquito caro, pero según la necesidad, el requerimiento, vale la pena pues utilizarlo. Tenemos estructuras más simples. Este material, si no me equivoco, los brazos son de nylon o algo por el estilo, ¿no?, algún tipo de polímero. Nuestras hélices, vamos a encontrar hélices de diferente cantidad de palas también. Tenemos, bueno, las más comunes son las bipala, pero también podemos tener hélices tripala, ¿no? Tenemos hélices foldables, ¿no?, o plegables, que nos permiten un transporte más cómodo, más sencillo del equipo. Y tenemos hélices ya un poquito más caras, hechas de fibra de carbono, por ejemplo. Son más resistentes, pero también hay que tener mucho cuidado porque es un material más
frágil en el sentido de que algún impacto, algún choque, pues va a generar algún tipo de astillaje o rajadura, ¿no? Dentro de este componente, que son las hélices, nosotros vamos a tener dos parámetros con los cuales vamos a poder identificarlas o seleccionarlas, ¿no? O categorizarlas, que viene a ser el diámetro, que es la distancia de punta a punta de hélice, ¿okay? Nuestro diámetro, y el paso, que viene a ser la distancia que esta hélice avanzaría en una vuelta completa. Entonces, a veces, por ejemplo, escuchamos o vemos hélices de 11 por 6, por ejemplo, ¿no? 11 por 6. ¿A qué se refiere? A que es una hélice de 11 pulgadas, ¿no? Con 6, pues de 6 pulgadas de paso. Ok, bien. Vamos a tener nuestras baterías LiPo, baterías de litio polímero. La característica principal de estas baterías es que tienen un alto rate de descarga, ¿no? Una alta capacidad de descarga. Vamos a encontrar hoy en día de distintas marcas, de distintos amperajes, de distintos voltajes, y hasta hoy son pues las baterías usadas por excelencia, entre comillas, o las más comunes en este tipo de tecnologías, ¿no? O de drones. ¿Okay? Acá en la batería vamos a encontrar algunas informaciones interesantes. Bueno, vamos a tener el cable principal, ¿no? Que es el cable rojo y negro que vemos ahí. Vamos a tener luego un conector balanceador, ¿no? Que es este conector blanco que vemos ahí de 4 o de 5 pines, de 5. Bien, entonces mucha atención acá porque luego vamos a entender para qué están estos dos cables. Luego nos va a dar, por ejemplo, vamos a encontrar alguna información como la capacidad o, bueno, el amperaje, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una batería de 1500 miliamperios. Esta es la cantidad de corriente de la que disponemos. Luego vamos a tener también la información acá, por ejemplo, del voltaje. En este caso tenemos una batería 4S. Cuando decimos 4S, la S, la S puede ser reemplazada por 3.7 voltios, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos 4 por 3.7, nos va a dar 14.8 voltios. Este voltaje es un voltaje referencial, un voltaje nominal, pero no es el voltaje máximo que va a tener la batería. ¿Okay? En el mercado encontramos baterías de 1S, no estoy seguro, creo que sí. 1S, 2S, 3S, 4S y así sucesivamente hasta 12S, hasta de repente un poquito más, ¿no? Pero hasta 12S es como que lo más, entre comillas, lo que se puede encontrar. Entre los que utilizamos nosotros, por ejemplo, para drones pequeños, más o menos del tamaño de Phantom, estamos utilizando baterías 3S, 4S. Para drones ya un poco más grandes, ya empezamos a usar a partir de 6S hasta un poco más. ¿Sí? Ok, finalmente encontramos un parámetro final, ¿no? Un último parámetro, que viene a ser esa C, o el C-rating. Entonces, en este caso nos dice de 50C, por ejemplo. Bien, entonces, mientras más alto sea este número, la batería va a ser capaz de descargarse mucho más rápido. Entonces, la capacidad de descarga de la batería va a ser proporcional al valor de este, ¿no? Al valor de este C-rating. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente, si nosotros tenemos un dron de carrera, ¿no? O un dron pues para un trabajo en el cual no demandamos demasiada autonomía, sino que nos genere mucha potencia, vamos a buscar baterías de mayor C, de mayor rango de C. Mientras que si nosotros queremos más autonomía y el dron no va a tener un comportamiento, o si el dron va a tener un comportamiento más tranquilo, más calmado,
buscamos un menor número de C y vamos a conseguir, pues, a cambio, mayor tiempo de vuelo. Bien, eso en cuanto a la batería del LiPo. Es importante también tener en cuenta algunas otras nociones o información respecto a este tipo de baterías, como por ejemplo, de no tratar de descargarlas por debajo del 30% para evitar pues, que se dañen prematuramente. Si es que nosotros la vamos a guardar, por ejemplo, por mucho tiempo, tenemos que ponerlas en un modo storage, ¿no? O de almacenaje, que aproximadamente es cargar o descargar la batería según se requiera, hasta un 60-70%, y en ese porcentaje la podemos almacenar pues 2, 3, 4 meses quizá, ¿no? ¿Qué más? Pues que son baterías también que tienden a ser, son muy volátiles, ¿no? Se inflaman con algo de facilidad, entre comillas, no es que pues van a explotar a cada rato ni nada, pero si es que haces una operación o un manejo inadecuado de la misma, hay esa posibilidad de que explote, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Ok. En estos drones multirotores nosotros usamos motores brushless o motores sin escobilla. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizamos motores tradicionales? Y a los motores tradicionales me refiero pues a los motores que tienen dos cablecitos, ¿no? Porque si nos damos cuenta acá en la imagen, este motor tiene tres. Entonces, bueno, acá tenemos un poco de información. Los motores eléctricos solían tener un colector de delgas o un par de anillos rozantes. Estos sistemas que producen rozamiento disminuyen el rendimiento, ¿no? Desprenden calor y ruido, requieren mucho mantenimiento y pueden producir partículas de carbón que manchan el motor de un polvo que además puede ser conductor. Entonces, los primeros motores sin escobillas fueron los motores de corriente alterna, asíncronos. Hoy en día, gracias a la tecnología, se muestran muy ventajosos ya que son más baratos de fabricar, pesan menos y requieren menos mantenimiento. Pero su control es mucho más complejo. Entonces, esta complejidad prácticamente se ha eliminado con los controladores electrónicos de velocidad, o más conocidos como ESC. Entonces, los motores tienen la característica de que no emplean escobillas en la conmutación para la transferencia de energía. En este caso, la conmutación se realiza electrónicamente. Esta propiedad elimina el gran problema que poseen los motores eléctricos convencionales con escobillas, entonces, los cuales producen rozamiento, disminuyen el rendimiento, desprenden calor, son ruidosos y requieren una sustitución periódica y por lo tanto un mayor mantenimiento. Entonces, con los motores brushless tenemos ventajas como mayor relación velocidad par motor, mayor respuesta dinámica, mayor eficiencia, mayor vida útil, menos ruido y mayor rango de velocidad. Entonces, vamos a tener acá una imagen de ambos tipos de motores. Al costado derecho de la pantalla tenemos este motor con escobilla, ¿no? O con carbones, que el hecho de tener este rozamiento disminuye la eficiencia, ya que pues hay una pérdida de energía, mientras que con el otro motor no ocurre esto. Y además, con el motor brushless somos capaces de alcanzar mayores velocidades ¿no? de RPM. Estos motores brushless, bueno, si quiero decir un número promedio, por ejemplo, van a estar funcionando entre, no sé, 15.000, 20.000 RPM aprox. Va a variar, obviamente, va a variar, pero sí, solamente para darnos una idea, ¿no? De lo rápido que van. Ok. Habíamos visto, bueno, habíamos leído que estos motores necesitan un controlador de velocidad, ¿no? Porque no tienen polaridad. Entonces, es importante que junto con el motor obtengamos un ESC o Electronic Speed Controller, el cual a veces también puede ser casi tan costoso como el motor. Entonces, simplemente a tenerlo en cuenta. Otro componente que tenemos en el dron es la telemetría, que básicamente es un sistema de comunicación por radio que nos va a permitir tener información como, por ejemplo, la altura, la velocidad, cantidad de satélites, inclinaciones,
revoluciones, según el sensor que le coloquemos a nuestro dron. ¿Okay? Voltaje también. La telemetría, entonces, es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y básicamente, pues, lo que le comentaba, va a enviar toda la información de forma inalámbrica, ¿no? Radiofrecuencia, como, por ejemplo, pues, acá tenemos un horizonte artificial de algún autopiloto, no sé cuál exactamente, pero nos va a dar información, o vamos a recibir esta información a través de telemetría, como por ejemplo el voltaje de la batería, temperatura, la brújula, el horizonte artificial, ¿no? O las inclinaciones que les comentaba, la velocidad, el modo de vuelo, ¿no? En qué modo de vuelo nos encontramos, información satelital, ¿no? La latitud, longitud, la señal, pues, de nuestra emisora, temperatura externa, ¿no? Tasa de ascenso, descenso, altura de GPS, etcétera, y la distancia. Entonces, acá esto va a variar según la plataforma que utilicemos, pero básicamente sirve para eso la telemetría y por eso es que es muy importante. Ok. Uno de los componentes principales, no quiero decir más importante, porque en realidad pues casi todos los componentes que vamos a ver lo son, pero uno de los principales viene a ser nuestro autopiloto, el cual, como el nombre lo indica, es el piloto automático, es el cerebro de nuestros equipos drone y nos va a permitir, bueno, hace dos funciones. La primera es la función básica, que es estabilizar el vuelo, y la segunda es que nos va a permitir, al conectarle diferentes componentes como GPS, sensores de altitud, etcétera, nos va a permitir realizar vuelos autónomos. Bien. Posteriormente tenemos lo que es nuestro GPS, que nos va a brindar información satelital para entender de forma rápida cómo es que funciona esta tecnología. Es pues que allá en el espacio, en la órbita de la Tierra, tenemos toda una constelación de satélites, los cuales están constantemente, ¿no? Están constantemente enviando información y nosotros, para poder tener un posicionamiento, ¿no? De nuestro equipo, de nuestro dron, incluso hoy en día nuestros teléfonos celulares tienen una precisión no alta, pero más que aceptable, ¿no? De algunos metros. Necesitamos de cierta cantidad de satélites, ¿no? O de cierta cantidad de recepción de señal de satélites para poder tener una recepción adecuada. En el caso, por ejemplo, de nuestros teléfonos, pues nosotros lo usamos para cosas diarias, cosas cotidianas, y en la cual podemos tener una precisión de metros. Me refiero a 5, a 10 metros quizá. De repente, si estamos en la calle con un cielo muy despejado, vamos a tener de repente 1 metro, 2 metros o 3 metros, no sé. Pero son cosas cotidianas, ¿no? Para nuestro equipo dron, bueno, depende del uso también. A veces necesitamos una precisión pues mucho más alta. Entonces vamos a necesitar una mínima cantidad de satélites para nosotros poder volar. Para poder tener la información, nuestro sistema GPS o nuestro componente GPS funciona de esta forma, ¿no? A través de una triangulación. En la imagen podemos ver que son 3 satélites, ya que vivimos vivimos en 3 dimensiones. Entonces necesitamos 3 satélites para poder determinar nuestra posición en la Tierra. Pero necesitaríamos un cuarto satélite para poder corregir el tiempo. ¿Okay? Usualmente nuestro dron no es que recibimos señal de 4 satélites y listo, vamos a volar. No, porque 4 satélites sería pues lo mínimo, ¿no? Imagínate, si pasa una nube, genera interferencia y pierdes un satélite, entonces no es viable. Lo que usualmente, la cantidad mínima de satélites
que te exige casi cualquier plataforma, ¿no? Cualquier autopiloto, es de 8. Yo les recomiendo que tengan más de 12 en realidad, ¿no? Más de 12 o 13 o 14. Pero ya a partir de 8 satélites, el dron guarda su posición de regreso a casa y con eso ya se puede volar, se puede empezar a trabajar. Bien, lo que le comentaba, en teoría necesitaríamos 4 satélites, bueno, para poder tener nuestra posición. Y pues nada, básicamente eso con el tema de GPS. No quiero, bueno, en realidad esto, no solamente esto, en realidad todos los componentes da para hablar mucho más, pero recordemos que es una charla introductoria, es algo más genérico, más básico, para poder nosotros empezar a entender y conocer cada uno de estos componentes. Ok, vamos a tener la radio y receptor de nuestro dron. Con esta radio nosotros vamos a comandar, a enviarle pues ¿no? las instrucciones de lo que debe hacer nuestro dron. Y sin embargo, hoy en día, o mejor dicho, yo pienso que de acá a un tiempito ya existen drones que no necesitan radio como tal, ¿no? O sea, así como lo vemos en esta imagen, por ejemplo. Hay drones que ya no necesitan un radiocontrol. Solamente se usa con una tablet y todo prácticamente de forma, ¿no? Autónoma. Y si necesitas la radio, en la tablet te aparecen pues los 2 sticks, ¿no? Las 2 palancas, y de repente así lo controlas. Entonces, yo creo que esto de utilizar radio va a llegar a un punto en el que ya van a desaparecer. No desaparecer, pero se va a usar cada vez menos. No desaparecer porque siempre hay personas que les gustan o para ciertas actividades. Incluso yo preferiría un radiocontrol porque es mucho más ergonómico que una tablet, ¿no? Bien, esta radio viene con un receptor. Básicamente solamente nos va a servir para enviarle las órdenes. ¿A qué me refiero con esto? A subir, bajar, derecha, izquierda, adelante, atrás, y accionar algún otro tipo de servo o de, por ejemplo, el zoom de la cámara o para que tome la fotografía, ¿no? Pero básicamente es una cantidad limitada de canales que tú puedes utilizar en este tipo de radiocontroles. Hoy en día tenemos ya radiocontroles o aparatos que vienen todo en uno, no solamente radiocontrol, porque si se han dado cuenta, por ejemplo, hemos visto lo que es telemetría, ahorita estamos conversando respecto al radiocontrol, y por ejemplo, cómo se hace la transmisión de video. Necesitaríamos otro componente que nos permita pues enviar la señal del video en vivo. Entonces, imagínense, hay 3 componentes, ¿no? La telemetría, el radiocontrol y lo que es la transmisión de video en tiempo real. Hoy en día ya encontramos aparatos, ¿no? O radiocontroles, como queramos llamarlo, que tienen esas 3 cosas en un solo componente. Entonces, esto es demasiado útil porque nos ahorra mucho espacio en el dron, mucho peso. Menos peso significa más tiempo de vuelo. Y también, pues, nosotros en la mano tenemos ya, no vamos a tener 3 aparatos mezclados, sino un solo aparato, y con eso vamos a controlar o vamos a tener esas 3 opciones al mismo tiempo. Bien, otro componente de estos drones van a ser nuestras cámaras o carga útil, payload, como quieran llamarlo. Y vamos a tener también diferentes tipos de sensores, diferentes tipos de cámara, ¿no? Bueno, acá creo que tenía, acá está, por ejemplo. Tenemos cámaras RGB, que son pues como esta de acá, que son las normales, ¿no? Para fotografía, para video. Vamos a tener algunas cámaras infrarroja, cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas.
según sea la necesidad. Bueno, acá tenemos algunos receptores de lo que estábamos conversando hace un momento. Este receptor de arriba, Dragon Link, es de un gran alcance, aproximadamente nos da 10, 15 kilómetros. Vemos también que la frecuencia en la que trabaja es 433 MHz, ¿no? Es una longitud de onda bastante amplia, por lo que pues, podemos llegar mucho más lejos. Y bueno, tenemos un receptor más, entre comillas, normal, que es este receptor Futaba. Y por ejemplo, acá nos indica el número de canales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 canales. Bien, las cámaras que estábamos comentando en su momento, no solamente podemos colocar cámaras en el dron, podemos colocar diferentes tipos de sensores, como sensores de temperatura, humedad, detector de polvo, ¿no? de CO2, etc. Bien. Para el tema de transmisión de video, habíamos comentado que necesitábamos pues, un componente adicional. Hay una práctica o hay una forma de vuelo que llamamos nosotros First Person View o FPV o FPV o FPV en español, que más que nada es un tema recreativo, que lo que implica pues es tener una pantallita que nos muestre en tiempo real, bueno, que es básicamente lo que hacen ya casi todos los drones hoy en día, pero a veces se llega un poquito más lejos, se compra estos tipo de gafas, no sé cómo llamarlos exactamente, con la cual pues vamos a tener una experiencia un poquito más inmersiva del vuelo del equipo, ¿no? Entonces vemos pues este último equipo de JI que sacaron, FPV. No es un equipo, por ejemplo, para hacer carreras. Por ahí vi que intentaron, creo, hacer carreras y estrellaron el dron. Bueno, el dron es un poquito caro, no es para eso exactamente, sino para volar un poquito más alto, pero con las gafas te da una sensación bastante interesante, una experiencia, ¿no? de vuelo muy interesante. Bien. Hemos conversado también respecto a las baterías y se acuerdan que vimos dos tipos de cable, un cable principal de poder y otro cable que era el cable balanceador. Pues ese cable sirve para poder conectarlo acá en los cargadores de estas baterías, ¿no? Entonces estas baterías, al tener estas características eh, no tan comunes de cualquier otra batería, necesitan cargadores inteligentes, ¿no? Entonces consideren si en algún momento piensan armar, ensamblar un equipo dron, que también tienen que comprar, muy aparte de todos los componentes del dron, pues su cargador, ¿no? Entonces necesitan un cargador de batería LiPo inteligente que les permita, a la hora de cargar, poder cargar cada una de las celdas de forma equilibrada, ¿no? Es decir, todas las celdas al mismo tiempo, ¿no? Si se carga o si se descarga una celda ¿no? más que la otra, entonces no va a haber un funcionamiento correcto y esa batería en el corto plazo se te va a dañar, se te va a malograr. Bien, algunos otros de los componentes que de repente no vemos a simple vista, como, bueno, si es que compramos un dron, por ejemplo, de DJI, en realidad es muy difícil ver al menos toda la electrónica, ¿no? Porque todo viene en una sola placa. Pero para conocer, para saber, todos los drones tienen este sistema o unidad de medición inercial, ¿no? IMU, que nos sirve para medir e informar acerca de la velocidad, la orientación, las fuerzas gravitacionales, ¿no? o aceleraciones de un aparato, usando una combinación de acelerómetros y giróscopo. La IMU es el componente principal de los sistemas de navegación inercial usados en aviones, naves espaciales, buques, misiles, etcétera, ¿no? En drones. Entonces, este componente es de suma importancia y a veces un dron puede tener 2 IMU, 3 IMU, diferente cantidad de IMUs. ¿Por qué? Por un tema de redundancia. Entonces, a través de la redundancia, nosotros tenemos más chance de que nuestro dron no se estrelle. Entonces, básicamente eso. ¿Alguna vez se han preguntado por qué
¿no? La aviación es el transporte más seguro del mundo, es precisamente por eso, por el tema de redundancia, ¿no? En un avión hay dos de todo, ¿no? Hay dos motores, hay dos sistemas, dos autopilotos, hay dos sistemas de tal, hay dos de absolutamente todo, ¿no? Entonces, por eso que incluso hay piloto y copiloto, y muchas veces, o bueno, no sé si siempre, pero muchas veces a la hora de la comida se les da también comidas distintas, tanto al piloto y al copiloto, porque si es que uno se intoxica, pues la probabilidad de que el otro también se intoxique es mínima, pues, porque la comida es distinta, ¿no? Es diferente, ¿no? Cosas así. Ok, para ir terminando, chicos, vamos a conversar al final de esta placa distribuidora, que a veces a la hora de nosotros ensamblar los equipos obviamos, ¿no? Pero que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta placa distribuidora, tal como su nombre indica, lo que va a hacer es distribuir la energía, el voltaje. Entonces, acá en la imagen vemos pues nuestro cable, ¿no? Este rojito y color negro. Por ahí va a entrar o vamos a conectar nuestra batería y luego esto va a entrar a la placa y de acá va a salir ya la energía para nuestros motores, para nuestro autopiloto y cualquier otro sistema a bordo, ¿ya? Entonces, muchas veces ensamblamos drones, luego vemos que el vuelo es errático, este, a veces como que pierde altura, se va a un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces no contamos o no utilizamos una placa distribuidora de poder o módulo de poder y pues ocurre eso, ¿no? Entonces, lo mejor, lo ideal es contar con esta plaquita y va a mejorar o va a hacer que nuestra distribución de energía sea más eficiente. Entonces, un pequeño diagrama, como les comentaba, tenemos nuestra batería, entra por un Power Module, que ahorita vamos a conversar para qué sirve este Power Module, pasa a la placa distribuidora y de aquí pues ya se reparte a los motores y de repente también hay algunas placas que nos permiten sacar 5 voltios o 12 voltios para cualquier otro sistema que tengamos a bordo, ¿no? Por ejemplo, una cámara, para alimentar una cámara, alimentar, qué sé yo, un sistema RTK, un servomotor, cualquier otra cosa. Bueno, este diagrama se vería más o menos así. Acá en la parte de abajo pues le han colocado un autopiloto. Bien. Y finalmente, el Power Module. ¿Para qué nos sirve el Power Module? Para poder nosotros principalmente regular el voltaje y también conocer o tener la información precisamente pues del voltaje de la batería. Entonces, estos dos componentes son de suma importancia, ¿eh? Bien, chicos, entonces hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver por acá. A ver, Abraham dice, ¿cómo incluyo 4 sensores de distancia a un dron? Ok, entonces creo que intentas, bueno, lo que intenta Abraham de comentar, decir, me parece que son sensores para anticolisión o algo por el estilo, ¿cierto? Eso va a depender bastante del autopiloto. Hay autopilotos, como por ejemplo los Peace Hawk, si no me equivoco, solamente te permiten tener, si no me equivoco, dos sensores nada más. Que usualmente se utiliza uno para la altura y el otro para anticolisión, pero solamente en la parte frontal, ¿no? Entonces, ahí sí tienes que hacer una pesquisa un poquito más profunda respecto al autopiloto que vas a conseguir o al sistema que vas a utilizar que te permita pues, hacer este tipo de implementaciones ahora.
Ok, chicos, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, respecto a lo que se ha conversado hoy día, ha sido algo realmente, ¿no?, básico, genérico. Conversar al respecto, de verdad, nos tomaría mucho más tiempo, ¿no? Pero, de todas formas, si tienen alguna duda, me pueden comentar. Sí, yo tengo una duda. Me gustaría saber un poco, digamos, en estos drones de la minería, qué características especiales tienen, aparte de un dron normal. Es decir, pues ya vimos sí, algunas nociones básicas de lo que debía tener, pero en este caso, digamos, ¿cuál es el área fuerte de estos drones? Bien, usualmente acá, pues, las minas se encuentran por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Te encuentras minas a 4.000 o incluso a 5.000. Entonces, ya empiezas a buscar componentes que tengan una terminación industrial, ¿sí? Que te pueda permitir trabajar en este tipo de ambientes, ¿no? En este tipo de climas y de geografía más inhóspita. Además de eso, por ejemplo, los motores tienen que tener pues una, una certificación, o mejor dicho, no me acuerdo, me he olvidado el nombre pero los motores tienen, por ejemplo, una característica, por ejemplo, IP45 o IP50 y tantos, que es una, una indicación de que el motor tiene una calidad industrial que puede resistir agua y puede resistir polvo, ¿no? En diferentes, pues, valoraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería un ejemplo muy, muy específico de que nosotros utilizamos este tipo de componentes en minería. Pues basta decir que tú en la mina, especialmente tajo abierto, estamos hablando de tajo abierto, ¿no? Tú puedes estar volando y de pronto te cae granizo o te cae lluvia, ¿no? De un momento a otro, de repente. Entonces, el dron, si lo tienes a 1 o 2 kilómetros, hay un tiempo de retorno y pues el dron, si bien es cierto, no va a volar bajo lluvia, pero lo ideal sería que tenga cierta resistencia para que pueda regresar a casa, poder aterrizarlo y guardarlo y guarnecerse en la camioneta si tienes un lugar especial para guarnecerte, ¿no? Entonces, el uso de estos componentes ya de terminación industrial son muy, muy importantes, eh, especialmente para drones que se van a utilizar en minería, ¿no? También las baterías van a tener una deficiencia de un 30-35%. Es decir, por ejemplo, si el dron te dura en costa 20 minutos, si le quitamos un 30%, allá en mina te va a durar 13 minutos aproximadamente, ¿no? 13 minutos, 12 minutos. Joan Gabriel, dime. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Joan Gabriel y lo que quería preguntar es que esto, ¿qué pasa si alguno de los sensores del autopilot o de cualquier controladora de vuelo principales se llegan a dañar? Por ejemplo, giroscopios, eh, magnetómetros, etcétera, en pleno vuelo. ¿Qué pasaría? ¿Habría un RTH o él aterrizaría solo? ¿O cómo, o pues cómo se haría para solucionar ese tipo de problemas en vuelo? Bueno, lo que va a pasar es que vas a perder plata. No, es una broma. Va a depender bastante del componente, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me comentas, no sé, a ver, se te malogra el GPS o el IMU, básicamente, ¿no? Entonces ahí está medio complicado. Precisamente por eso es que yo charlaba, conversaba, les comentaba que algunos drones tienen redundancia de componentes, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes 2 o 3 IMU, se te malogra una, pues no importa porque ya tienes el backup y entra a tallar el otro, ¿no? En la telemetría tú vas a ver, pues, ¿no? Oye, hay una falla en el IMU 1, pero no va a pasar nada porque tienes el IMU 2 y el IMU 3, ¿ok?
Pero obviamente, si solamente tienes un IMU, por ejemplo, y se te malogra, el IMU es un componente muy, muy crítico, porque básicamente sin el IMU tú no puedes saber cómo está inclinado o cuál es la posición que tiene el dron, ¿no? Mejor dicho, la máquina no sabe o la computadora no sabe si estás horizontal o no. Entonces lo más probable es que se estrelle, ¿no? O se vaya no sé a dónde. Luego, por ejemplo, si falla un motor, si tienes un hexacóptero, tienes más probabilidad, obviamente, de que aterrice. O si tienes un octocóptero, igual. Pero si tienes un quadrotor, lo más probable es que el dron haga un aterrizaje de emergencia, se termine estrellando, en pocas palabras. Entonces, va a depender bastante del componente, ¿no? Si se te malogra la telemetría o el receptor del radiocontrol, bueno, se te va a ir la señal, pero si está programado para hacer un return to home, va a regresar a casa, ¿no? Porque ya no hay señal, tú le programas ahí de repente 10 segundos o 15 segundos, si es que ya no hay señal, el dron va a regresar solo. Si se te va el GPS o si se te malogra el GPS, por ejemplo, si estás haciendo un vuelo automático o algo por el estilo, pues simplemente ya el dron va a pasar a modo ATI o a modo manual, por llamarlo de cierta forma, ¿no? En realidad sería stabilize o modo ATI, no sé, depende del dron. Y es por eso que a veces nosotros también recomendamos ¿no? a los clientes, a los estudiantes, aprender a volar de forma manual. Hoy en día ya encontramos drones de DJI que tienen mucha tecnología y no digo que esté mal, es perfecto, son buenos equipos, pero te hace muy dependiente de la tecnología y si ocurre algo, no sabes cómo reaccionar, ¿no? Entonces, si tienes práctica volando manualmente, vas a poder retornar el dron. Son casos muy específicos y depende bastante también de los componentes electrónicos que tú elijas para ensamblar tu dron, ¿no? Si son componentes de mayor calidad, va a ser, la probabilidad de que fallen va a ser menor, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, hace un momento me preguntaban respecto al uso en mina. Nosotros tenemos que asegurar el funcionamiento adecuado, ¿no? Al cliente, porque son clientes grandes, no son cualquier cliente, por eso que tenemos que utilizar también pues componentes un poco más caros, o bueno, bastante más caros, pero el cliente se puede permitir ese tipo de equipos y también porque es necesario por el lugar donde va a operar, ¿no? Entonces, más o menos para responder tu pregunta, Joan. Adelante, Joan, dime. Y esto, ¿qué controladoras de vuelo su merced me recomienda para pues este tipo de problemas? Por ejemplo, de que tenga dos giroscopios o que en alguna de estas fallas, o sí, o una de las mejores controladoras de vuelo para ese tipo de fallas. Su merced, ¿qué nos recomendaría? Bien, va a depender bastante del uso y del presupuesto que tengas, ¿no? Para un uso más, entre comillas, personal, para aprender quizá, ¿no? Pues si vas a ensamblar tu primer dron, porque, bueno, ha habido veces en las que de repente por ahí alguien igual me ha pedido información o nos ha comprado, ¿no? Partes para ensamblar un dron, etcétera, o que llevan los cursos que quitamos. Y son personas usualmente que les gusta, pues, aprender de la tecnología, porque hoy en día ya te viene, por ejemplo, por acá tengo un Mavic. Te viene esto, por ejemplo, ya todo, ¿no? Listo para volar, pero obviamente tú no sabes lo que tiene adentro y no sabes cómo funciona, ¿no? Entonces, si es que tú estás interesado en ensamblar, en empezar con todo este mundillo, yo creo que la mejor opción son, por ejemplo, estos autopilotos Peacehope, ¿ya? Con el Peacehope 1, yo creo que va a funcionar bastante bien. Luego, si ya quieres algo un poquito más robusto, se podría decir, o más redundante, tienes también autopilotos de la marca DJI, que ya te viene con 2 IMU, con 3 IMU y con una terminación en tema de calidad pues un poquito mayor. Y si ya quieres algo mucho más arriba, pero obviamente también el costo se eleva exponencialmente,
Hay autopilotos de empresas de repente europeas, ¿no? Americanas. Ahí sí hay opciones ahí. No te puedo decir una en específico, pero también ten en cuenta eso que el presupuesto se va a elevar, ¿no? Se va a elevar. Eso ya es usualmente para drones mucho más grandes y para usos un poco pues más distintos, ¿no? Por ejemplo, por lanzar algo así, yo diría un dron de vigilancia de fronteras, por ejemplo, ¿no? Me imagino un dron que te va a volar pues 6 horas, 8 horas y que necesitas ya un sistema mucho más robusto para todo ese tiempo de trabajo. Dime, Abraham. Bien, buenas tardes, ingeniero. Quería hacerle una consulta con respecto al uso del autopiloto, el Peacock. Si yo quisiera hacer la conexión por Wi-Fi desde una laptop, o sea, lo que quiero hacer es el control, ¿no? Desde la laptop y programarlo en Python o algún otro lenguaje de programación de tal forma que se pueda implementar algoritmos de inteligencia artificial o afines. Entonces, ¿es suficiente el kit de telemetría que se utilizaría del Peacock o tendría que utilizar algún otro medio de comunicación? Esa sería la pregunta. Claro. Bueno, voy a tratar de responderte. Cabe resaltar que no es mi especialidad, yo soy tanto más aeronáutico, pero bajo mi experiencia con el Peacock, sí, con el tema de telemetría es más que suficiente. Por ejemplo, tienes este enlace de telemetría de RFD. Hay una telemetría, ¿no? RFD 900, si no me equivoco. La última serie que salió fue la X, que te permite ya y te da el enlace de radiocontrol, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo puedes controlar incluso de la computadora usando quizá un joystick, o si sabes programar, yo creo que puedes hacer algo interesante ahí para hacerlo directamente desde la laptop o algo por el estilo, o una tablet, ¿no? Para este ya tipo de desarrollo, se podría decir. También he visto que a veces utilizan tú de repente ¿no? que estás metido en eso. He visto que también a veces repotencian, bueno, por decirlo de cierta forma, repotencian o potencian el Peacock con una Raspberry Pi también. Entonces ahí ya son para esos proyectitos, pues ¿no? que le metes bastantes horas ahí, de repente programando, implementando, ya un poco más temas de desarrollo, se podría decir. Mariano, una pregunta. En cuanto a el IMU, ¿sucede frecuente que haya problemas de desajuste de la calibración o normalmente no pasa? Al inicio, estoy hablando hace años, hace, qué sé yo, hace muchos años atrás, no sé, 5, 6, 7 años, sí era como que más común. Hoy en día ya no. Yo creo que un poco también la experiencia ¿no? Te va enseñando. Y una vez más, el tema de los componentes, ¿no? De repente, si buscas un componente en Ali, no digo que sea malo ni nada, pero por el mismo hecho pues, de que son un poquito más económicos, tienden a tener electrónica un poco más ¿no? barata, económica y pueden darse estos fallos, ¿no? Entonces nosotros ya hoy en día tratamos de armar con componentes más con mayor calidad, ¿no? O más robustos, ya bastante probados, para evitar precisamente estos imprevistos. Listo, Mariano, muchas gracias. Si es que he trabajado un IMU y he tenido varios problemas de estos, pero tal vez sí es lo que tú dices.
de la calidad de la electrónica del componente. Bueno, sí, eso ha sido básicamente lo que nosotros hemos un poco identificado, ¿no? En el tema de experiencia. Nosotros ensamblamos, construimos, ¿no? El tema de drones, pero a veces también el tiempo para poder hacer desarrollo, para poder empezar ¿no? a hacer cosas un poquito más ahí de I+D, ¿no? De innovación, de desarrollo, ¿no? A veces no nos da, pero sí es lo que se ha identificado un poco más. Bueno, listo, Mariano. Muchísimas gracias. Listo, María. No, gracias a ustedes por la invitación. Simplemente dejarles los datos aquí, si en caso de que quieran saber más respecto a nuestra empresa. Y los contactos, en caso necesiten alguna información. Los invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Constantemente estamos subiendo pues contenido, ¿no? Contenido sobre todo, ¿no? Información, cosas curiosas respecto a todo este tema de drones. ¿Listo? Mariano, si se pueden colocar esos links en el chat. Claro. A ver, Gracias. vamos a hacer un copy-paste por acá. Ok. Listo, chicos. Entonces ha sido un placer. Una vez más, gracias por la invitación. Y nada, básicamente eso. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Estuvo bastante interesante. Y bueno, estaremos en contacto para futuros proyectos. Dale, chicos. Les recordamos a todos los asistentes a que sigan nuestras próximas conferencias los días que siguen. Aquí les compartimos nuestras redes y el formulario de inscripción por si no se han inscrito. A todos los que ya están inscritos se les hará llegar apenas estén listas las grabaciones a sus correos, pues las respectivas. Y ya, pues no sería más agradecerles por su asistencia y que tengan buena tarde.